haciendo la planificación anual para nuestra iglesia y hemos invitado en esta ocasión al pastor Pablo Gutiérrez. Tengo el honor de presentarlo no solamente como uno de mis pastores, sino también como mi jefe. Él es el rector del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Escuchemos el mensaje que nos trae el Señor a través de él. Gracias, Karen. Qué bendición poder estar acá nuevamente con ustedes. Hace, creo que aproximadamente un año atrás, les estuve visitando. Y bueno, muchas cosas pasan en el transcurso de un año, ¿no es cierto, hermanos? Si yo les preguntara a ustedes cuáles de ustedes sigue siendo el mismo del año pasado, ¿quién levantaría la mano? ¿Quién de ustedes sigue siendo el mismo? No, ¿no es cierto? Algunos cambiamos no solamente en lo físico, sino que como cristianos e hijos de Dios se anhela que cambiemos también para bien en nuestra vida espiritual, ¿no? Muy bien, ¿qué le parece si se voltea a la persona que está a su lado, regálale una sonrisa, dígale bienvenido a la casa del Señor, qué gusto que estés aquí? Bienvenido a la casa del Señor, qué gusto que estés aquí. Si es su esposo, su esposa, con mucha más razón, salúdele, regálele una amplia y cordial sonrisa. Y bueno, pues dispongámonos a recibir la palabra del Señor. Quiero invitarles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 12. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, el capítulo número 12. Y vamos a hacer lectura precisamente desde el versículo número 35 y vamos a irnos hasta el versículo número 40. Evangelio según San Lucas, el capítulo número 12, versículos desde el 35 hasta el 40. Este es un tema que el pastor Nelson hace semanas atrás, cuando me compartió de que él iba a estar en la planificación que ya hizo referencia a Karen, me pidió: predica este texto, Pablo. Así que en respuesta precisamente a un pedido muy puntual de parte del pastor Nelson, queremos compartir este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a darle lectura. ¿Listos? Dice la palabra así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hoy vamos a hablar sobre el siervo vigilante, vamos a ver lecciones del ayer para el tiempo de hoy. Vamos a orar una vez más a nuestro buen Dios. Allí donde usted se encuentra, por favor, le pediría que si está con su familia le tome la mano. Vamos a orar juntos, vamos a pedir que el Señor nos bendiga, nos hable en este mensaje, en esta mañana. Y Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por la bendición que me das de compartir tu palabra una vez más. Y Señor, es un privilegio siempre el hacerlo. Y qué bendición el poder volver a visitar esta congregación para impartir tu palabra. Bendice al pastor Nelson, al grupo de líderes que están arduamente y de forma proactiva compartiendo, Señor, este tiempo tan especial en el cual anhela escuchar tu voz y entender, Señor, en función de los tiempos, el plan que tú tienes para esta congregación. Mientras ellos están allá, Señor, nosotros también acá queremos abrir con reverencia tu palabra, leerla, y el sencillo hecho de leerla ya produce un cambio en nosotros. Pero ahora, Señor, pedimos que se cumpla algo más. Tu palabra dice que tú llegaste a decir: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, que la verdad de tu palabra nos bendiga en este momento, nos interpele y nos ayude a ser esos siervos vigilantes que tú anhelas que cada uno de nosotros, sin distinción de rango etario, seamos. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos
Amén. El siervo vigilante. Queremos ver algunas lecciones del ayer para el tiempo de hoy. Y para entender esas lecciones que este texto bíblico nos plantea, mis queridos hermanos, en el tiempo actual, es menester que nosotros podamos hacer un recorrido por el contexto histórico. Necesario entender un poco de toda esta historia. Si usted ya lleva algunos años en los caminos del Señor, usted podría adelantarse y decir, bueno, ese mensaje ya lo he escuchado, la lectura implícita nos trae un mensaje que hay que estar atentos, vigilantes, porque de eso trata el texto bíblico. Claro que sí. Pero para llegar a esa sencilla conclusión es necesario que usted pueda sumergirse un poco en el contexto para entender por qué el Señor Jesucristo usa el lenguaje que está empleando acá y hacia dónde nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer un recorrido un poquito por el contexto de la historia. Lo primero es que usted debe ir un poquito más atrás, y si usted va hasta los inicios del capítulo 12, va a encontrar el contexto inmediato en el cual el Señor Jesucristo está dando esta historia. Versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En ese contexto donde multitudes están agolpándose para escuchar al Señor Jesucristo, Él se dirige a sus discípulos y les da una advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya les coloca una distinción a estos hombres. Su característica principal es: son hipócritas. En ese contexto va a decir algunas historias. ¿Quién se debe temer? Aquel que le confiesa delante de los hombres. Va a colocar una historia muy particular que se llama el rico insensato, y así va a ir a manera de estas historias dando verdades de la palabra del Señor, advertencias en relación precisamente a algo particular que Él quiere decirnos, y lo vamos a dejar para el final, para esas lecciones. En este contexto de la historia, toda esta narrativa está ambientada en algo que se le llamaban las esponsales judías. ¿Qué son las esponsales judías? Vamos a decirlo en una sola frase que usted se la recuerde. Todo ese proceso previo a cuando un hombre y una mujer en el ámbito del pueblo judío se casaban. Eso es lo que está de fondo. Y Jesús utiliza esta historia para poder graficar de una manera muy visual en la mente del lector, no solamente el que le escucha, la verdad de que Él viene pronto. Pero para eso va a utilizar justamente la historia de las esponsales. ¿Cuántos de ustedes aquí están casados? Levanten su mano, por favor, los que están casados. No me salgan los varones, la casada de mi esposa, ¿no? ¿Cuántos son casados? Muy bien. ¿Cuántos anhelan casarse algún día? De los que están acá. ¿Cuántos anhelan casarse algún día? Y hay un joven, por ahí otra hermana, unas señoritas. Muy bien. Casarse es bueno, es necesario. Y en el tiempo tan raro que vivimos, celebramos mucho más la unión heterosexual, hermanos. Ese es otro capítulo para hablar algún otro día. Pero es una bendición estar casados. Ahora bien, este contexto está en el ámbito de las esponsales. En el mundo antiguo era un poco distinto a como hoy nosotros a veces concebimos. Por ejemplo, en el mundo antiguo, en el contexto de los judíos, cuando un joven pretendía a una señorita, ¿qué hacía? Iba hasta su casa con una gran cantidad de dinero, iba con un regalo económico en especial. Esto significaba que él iba a pedir la mano de esa señorita que él amaba. Obviamente entre ellos dos había un feeling, se atraían, pero nada sucedía hasta que este hombre llegaba, golpeaba la puerta de la casa de su futuro suegro, si es que lo aceptaba él, y entonces iba con esta dote, y si al final de la negociación, y escúchenlo bien, la negociación del valor de la dote, los dos estaban de acuerdo, él también llevaba justamente un odre de vino, un cuero de vino, donde ambos tomaban un poco de vino, sellando el acuerdo. Es decir, usted, que es el papá de esta señorita, que es objeto de mi amor, mi atención, está de acuerdo conmigo en la dote que yo le voy a entregar, en compensación porque me voy a casar con su hija. Y le daba esa dote, y ahora sí, felices. Miren cómo ha cambiado todo, y es necesario que usted entienda ese contexto, porque hoy, en el tiempo actual, no sucede eso. De hecho, no sé si hay aquí algún manabita. Si hay algún manabita aquí, me va a disculpar con lo que voy a decir. Yo viví por algunos años, 10 años en Bahía de Caracas cuando empecé mi ministerio. Y no entendía esto hasta que por la cultura pude empezar a comprender
por qué actuaban algunos en algunos lugares del campo de Manavita así. Eran muchachos que se gustaban, y era obvio que se gustaban, y a veces hasta había el consentimiento a ambas familias, pero no se casaban. Algunos sí, otros no. Otros se casaban después de que él se la llevaba. Y algunas veces yo me sorprendía porque le decía, oye, ¿qué es de fulano que no le veo? Ah, si supiera, pastor, se la llevaron. Dije, se la llevaron. Y eso a mí me sonaba como, la robaron. Decía, ¿usted qué hizo? No, se fue. Y ahí decía, se fue con marido. Yo no entendía qué es eso. O sea, ¿y quién se la llevó? Y ahí dicen, el fulano. Dice, pero el fulano es el enamorado. ¿No es cierto? O sea, no entiendo. O sea, pidió la mano, no. Un día se fueron, desaparecieron. Se pusieron de acuerdo y él se la llevaba. Se la llevaba a algún lugar, de alguna parte, un fin de semana, y regresaba así, con vergüenza y todo, a pedir perdón. Y ahora sí, los padres, bueno, ya, cásense, tienen que casarse, y armaban todo. Y yo conversaba con los muchachos y les decía, pero ¿por qué haces eso? O sea, miedo que tu suegro te va a hacer algo, te va a disparar, te va a dar un machete. ¿Por qué hacen eso? Algo de la cultura que el evangelio, creo yo, tiene que permear con transformación. Me da gusto ver cómo a lo largo de años vi que muchos jóvenes decían, no, yo voy a anhelar casar, tienes que hacer bien las cosas. Si te gusta esa señorita, la sacas de la casa, pero en matrimonio, no es que te la llevas y después que te la llevas, ok, ya, consumaron su unión y ahora sí no les queda más de él. ¿Me estoy comunicando? Entonces, cultura. Y aquí hay algo de la cultura. ¿Qué es lo que hacía justamente este hombre? Llegaba para poder dar una dote. Según la historia, sabemos que había una base que se estipulaba. Por ejemplo, para una doncella, y se suponía que todas las señoritas judías debían ser doncellas, la base del diálogo para la dote era 200 denarios. 200 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo de una persona. Si lo colocamos en términos actuales de dólares, diríamos que lo mínimo que trabaja una persona en el día por un oficio estaría entre 25 y 30 dólares. Eso, multiplícalo por 200 y era la base de la dote con la cual ese hombre venía a conversar con el padre de la chica que anhelaba casarse. Es decir, se acercaba y le decía, miren, aquí están los 200 denarios. Pero el padre podría argumentarle, no, mi hija es una chica muy cuidada, y quería ver qué tanto ese hombre la amaba y estaba dispuesto a dar de dote por esa mujer. ¿Me explico? Si era una viuda, la base se estipulaba en 100 denarios. Y escuchen esto para aquellos que de pronto pretenden a la hija de un pastor, haciendo el paralelismo. Si era la hija de un sacerdote, la base se estipulaba en 400 denarios. Así que ya sabes, si hay algún joven por allí y le gusta la hija de un pastor, ya sabe, la base de 400 denarios. Ahora bien, entendiendo esto, mis queridos hermanos, la gente se pregunta, ¿pero por qué así? Porque en esa cultura había un alto respeto hacia la familia de procedencia. No es cualquier cosa casar. Me voy a casar y me llevo a esta señorita que sus padres la han cuidado y la han guardado. Y quiero demostrarles con esta dote cuánto yo aprecio ese cuidado, cuánto la honro a esa señorita. Hoy por hoy no pensamos de esa manera. Hace muchos años yo recuerdo que en un evento en Quito, y entablamos una amistad con esta persona, conocí a un pastor de Sudáfrica. Y al conversar con él, precisamente él me decía todo en inglés, que él amaba mucho a su esposa. Y cuando él fue a dar la dote, el suegro le puso sobre base, en ese contexto, esa cultura, le puso dar 4 vacas. 4 vacas. Ahora usted como señorita dirá, pastor, o sea, yo valgo para un hombre 4 vacas. No, pero en ese contexto, esa era una señal de aprecio. Y él dijo, yo le amaba tanto que me esforcé trabajando 2 años para darle 6 vacas. 6 vacas. Uno puede decir, pero vacas, pastor. Otra vez en el contexto de esta cultura, para ellos es la honra que le estás dando a esa familia en la cual viene la que va a ser tu esposa. Así que los jóvenes que están aquí solteros, los varones solteros acá, levanten su mano. Ya saben la que les espera, ¿no es cierto? Honra. En ese contexto empezaba el acuerdo, y si llegaban a un acuerdo, entonces hasta 12 meses después duraba el tiempo las esponsales. ¿Qué significa?
Los dos aquí ya están en acuerdo, se van a casar y tenían hasta 12 meses para concretar el lapso matrimonial. ¿Qué pasaba desde ahí en adelante? La señorita empezaba a prepararse precisamente para su matrimonio, se le empezaba a dar ciertas instrucciones particulares de la atención que debía tener como una señorita que se va a casar con su hogar, pero ya estaban legalmente comprometidos. No se podía romper esto. Si se rompía, tenía que darse justamente un divorcio legal, y la única manera de romper esto es que se añada una falta en ella, que de pronto ella haya fornicado, haya adulterado con alguien que mancilló su honra. Este dato que le estoy dando nos transporta muchos siglos adelante, cuando usted va entendiendo desde el trasfondo antiguo qué pasa con José y con la Virgen María. Pero esa es otra historia. Ahora bien, la esposada y también el hombre, los esponsales, empezaban justamente con este acuerdo, y cada uno seguía viviendo en la casa de sus padres, pero ya la sociedad judía sabía que ellos dos estaban comprometidos para matrimonio. Ese es el contexto. ¿Qué pasaba el día de la boda? Y es necesario explicarles esto para que luego vayamos a las lecciones y encuentren la relación de lo que Jesús está diciendo. ¿Qué pasaba el día de la boda? Cuando ya llegaba el día de la boda, se realizaba una ceremonia en la cual a la novia se le iba a ver con una comitiva desde su casa y se la trasladaba hacia la casa donde iba a vivir con su esposo. ¿Qué debía haber pasado en esos 12 meses hasta máximo? Que este varón proveía todo lo necesario en la casa donde iba a vivir esta señorita, ¿sí? Y quiero dar el énfasis de esto. En ese lapso de tiempo se esperaba que el varón, mientras la señorita se estaba preparando, él también preparaba el lugar donde iba a vivir su esposa. A veces era una sección alta de la casa de los padres, lo ideal es que la llevaba a otro lugar, y entonces cuando ya llegaba ese momento, esta señorita, esta doncella, sabía que ese era su nuevo hogar, ¿no es cierto? Imagínense, ¿esto tiene mucho que decirnos en el tiempo actual? ¿Sí o no? Creo que sí, bastante. No sé si usted ha escuchado ese dicho: el que se casa, casa quiere, ¿no es cierto? Y la verdad es que cuando los jóvenes están enamorados y dicen, no, el amor todo lo puede, sí, el amor todo lo puede. Varones que anhelan casarse, o los que ya nos casamos. Pero también hay un dicho por allí de que el amor con hambre, ¿qué pasa? Sale por la puerta y dice la hermana por allá. Dura poco, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad aquí en cualquier parte del mundo. Una señorita que se casa anhela tener una seguridad que le brinda el hombre con el cual se casa. Y si ustedes son varones que dicen, no, pero aquí trabajamos los dos, pastor, creemos que el hombre y la mujer somos iguales y por eso mitad yo, mitad ella, digo, está bien, pero hay un detalle que tienes que considerar siempre. Aún psicológicamente, Dios ha diseñado al varón para ser proveedor. Y se esperaría que tú, si quieres casarte, estés listo para ese momento, ¿cierto? Así que los chicos que quieren casarse, usted tiene 17 años y depende de sus padres, no está listo para casarse. Varoncito, ustedes están 22 años y quiere casarse, ¿no es cierto? Yo ya tengo enamorada, quiero casarme. ¿Estás listo para casarte? O sea, ¿tienes con qué sustentar a esa mujer? ¿Qué darle, qué ofrecerle, dónde recibirle? No, pastor, hijito, sigue todavía. Te toca esforzarte un poco más. No, mi papá sí tiene todo y entonces a él le paso las cuentas. No, así no funciona. ¿Me estoy explicando? Entonces pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ¿estás entendiendo eso? ¿Estás entendiendo eso? Contexto. ¿Qué sucedía? Las festividades del matrimonio se podían extender hasta por una semana. Y eso es lo que básicamente los versículos 35 en adelante empiezan a situarnos en el contexto de esa fiesta. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Por qué dice el Señor Jesús esto? Otra vez en el contexto se habla de estas festividades, las lámparas encendidas. ¿Qué era lo que sucedía? Mientras el novio llegaba el día del evento, él se hacía esperar.
y estaban en todo este proceso que salga con la novia a su casa a llegar al lugar donde todo estaba diseñado para que ella viva. Y se hacían esperar. Se suponía que como una forma de honra, de respeto, de cortesía, los invitados debían estar acá atentos. ¿Y por qué la Biblia dice vuestras lámparas encendidas? Porque no había energía eléctrica. Entonces había que alumbrar el camino. Por eso uno entiende lo que también el Señor Jesucristo en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Habla de 10 vírgenes y dice 5 eran prudentes que tenían aceite en sus lámparas para alumbrar la llegada del novio. Y 5 estaban cansadas, imprudentes, no tomaron abastecimiento de combustible, se apagaba la lámpara y le dicen a las otras, dennos un poco. Y la respuesta de estas es, no, vayan, compren, porque si les damos lo que nosotros tenemos, al final nos quedamos todas sin combustible. Y qué vergüenza, qué horrible que el novio venga y no hay nadie que alumbre su llegada. Eso era parte de la cultura, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo en este contexto. Los versículos 36 hasta el 37 fundamentan una tradición que existía también entre el pueblo judío, que a última hora, precisamente de la tarde, los invitados debían estar listos en la casa de la novia para una parte acompañarle. El novio se hacía esperar, hermanos. Esto es distinto a nuestra cultura. En nuestra cultura, ¿quién suele hacerse esperar cuando se van a casar? La novia, ¿no es cierto? Es común. Si usted llega, la boda es a las 7 y usted está a las 7 allí y dice, no, hágase esperar un poquito. 7 y 5, 7 y 10, 7 y cuarto. Y hay novias que se hacen esperar hasta las 7 y media, ¿no es cierto? Y otras, y he tenido la bendición, hermanos, de celebrar 70 matrimonios a lo largo de mi ministerio. Y he visto de casi todo. Y hay algunas novias que se hacen esperar 30 minutos, 45, una hora, y ahí uno ya se preocupa, ¿no es cierto? Si uno se preocupa, imagínense el novio cómo está de tenso. Y alguna vez estuve en un matrimonio que la novia se hizo esperar hora y media. Esa es otra historia. Pero en nuestro contexto, ¿qué es lo que sucede? El novio se hacía esperar. Y justamente cuando llegaba, lo hacía de una forma muy particular porque su llegada era anunciada con mensajeros. Decían, ya llega, ya viene. Y ya se apresuraba. Y ya llega, no llegaba, ¿sí? Ahí para explicar un poco mejor, no sé cuántos de ustedes aquí han vivido en la sierra, cuántos han vivido en la sierra o son oriundos de allá. Vivimos con mi familia por 15 años en la ciudad de Quito, hasta el 2022 que nos trasladamos acá a Guayaquil. Y en la sierra, la gente tiene la costumbre que si usted le pide una dirección, le dicen, sí, es Aquisito. Pero Aquisito no es Aquisito. Pero usted tiene que decirle, ¿qué tan Aquisito, no es cierto? Porque ese Aquisito puede ser 30 minutos, entonces no están aquí nomás a la vuelta, ¿no es cierto? Algo similar sucedía, ya viene el novio, decían los mensajeros, y listos con las lámparas, y no llegaba el novio, todavía no llega el novio. Por eso la Biblia es tan especial, porque esas lámparas tenían que estar atentas. En ese contexto, fíjese lo que va a decir después del versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Muy a propósito, el Señor Jesús cita esto, porque esto era lo que usualmente pasaba con el novio. Ya viene el novio. Entonces levantaron, vamos, atentos, ya viene. 10 minutos, 15, 20, media hora y no llegaba. Y la tendencia del ser humano es que si no viene, si no es Aquisito, usted se relaja, baja la guardia y dice, bueno, ya en algún momento ha de venir. La comitiva de la boda se desplazaba hacia el lugar donde estaba el novio y allí viene el énfasis de guardar las vigilias de la noche. Para los judíos, la primera vigilia empezaba con la puesta del sol, hermanos, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Note que a propósito el texto bíblico nunca dice la primera vigilia, porque la primera vigilia para los judíos es cuando todavía podían estar atentos. Y hay una lógica que hay para nuestros días. Si a usted le dicen algo va a pasar entre las 6 a las 9 de la noche, usted dice, bueno, vamos, estamos con energía todavía. Pero la segunda vigilia tenía que ver con las 9 hasta las 12 de la noche. Y la tercera vigilia tenía que ver desde las 12 hasta las 3 de la madrugada. Imagínense que el pastor Nelson le dice a algunos de ustedes, hermanos, hoy les voy a visitar. Hoy les voy a visitar. A pesar del retiro y todo el cansado, hoy les voy a visitar. Dice, ¿cuándo, pastor? Dice,
Hoy, no sé en qué momento, pero hoy voy. Usted quiere algo más exacto, con exactitud, ¿cuándo? Y si le dice, en algún momento entre las 6 a las 3 de la mañana, yo les caigo. ¿Qué hace usted, hermano querido? ¿Le recibe el pastor Nelson? ¿Lo recibe? El hermano dice sí. Yo lo dudo. Yo lo dudo porque hasta por cortesía creo que el pastor no les va a visitar con su familia en la madrugada. Y usted tampoco estaría muy dispuesto a recibir una visita a esas horas. Esto es lo que está pasando. Pero era parte de la costumbre porque se hacía esperar el novio con la novia y llegar justamente a ese lugar. Cuando ya llegaba, había también amigos del novio. Y esto es especial porque en el contexto bíblico, Juan capítulo 3, versículo 29, es Juan el Bautista que está usando también esta analogía. Dice, el amigo del novio se goza con el novio, pero no es el novio, simplemente es el amigo del novio. Jesús es el novio y él dice, él debe crecer y yo menguar. Eso dice Juan. Pero otra vez utiliza la idea de las esponsales, porque cuando llegaban ya acá, a este lugar, había a veces uno o dos amigos del novio. Esos amigos eran los que estaban allí y habían tenido ya acomodado todo. Adentro, ya cuando entraban a la casa, el novio le daba algunos obsequios personales a su novia, ¿sí? Y después estaba con ella allí, hasta que consumaban el acto sexual. A veces ese proceso tomaba días. Imagínense, los amigos del novio estaban afuera esperando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué rol jugaban ellos? Que después que se consumaba, el hombre salía y decía, es una doncella. Y los amigos, alegría, y salían a celebrar eso, y ahora sí empezaba la fiesta del día de la boda, donde todos comían, disfrutaban, bailaban, danzaban, etcétera, etcétera. Y yo sé que a ustedes les parece una señorita y dirá, pero qué horrible, ¿no? Que estén pendientes. Así era la costumbre. Por eso se abrevió y después ya no duraba tanto, sino que estaba todo preparado y se esperaba que, bueno, ellos entraban, consumaban y ahora sí. Nos puede parecer horrible, ¿no es cierto? Como occidentales, es decir, pero todo el mundo va a saber lo que pasa ahí dentro. Sí, así era parte de la cultura. El énfasis acá era la doncella que se había guardado pura para su novio. Tenga esto presente. Y empezaban ahora sí las celebridades, la fiesta, etcétera, etcétera. El amigo del novio no es el novio, pero se gozaba de la alegría del novio. ¿Me explico? Y ahora sí, en ese contexto es donde están justamente ambientados todos estos versículos. Saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Se menciona la idea del ladrón en la noche simplemente para que se den cuenta que aquí hay justamente una antítesis. Por un lado, estos esperaban que venga el novio, esperaban, que no sabían cuándo. Y les pone como una comparación. Si supieran que un ladrón viene a atacarles, ¿no estarían atentos toda la noche? A diferencia con el novio, ya viene, pero no llega. Con el ladrón, si un ladrón le avisa a usted, te voy a robar. Imagínese esto. Mi hermano, no sé cuál es su nombre. Permítame, ¿cuál es su nombre? Fernando. Fernando. Si un ladrón le dice, Fernando, me caes bien, te voy a robar. Esta noche te robo, ¿sí? Más o menos entre las 6 hasta las 3 de la madrugada voy a hacerte una visita. Tendrás algo, hermano, que llevar, ¿no es cierto? Porque, o sea, no me vas a seguir de balde. Quiero robarte algo bueno, ¿no es cierto? Pilas. ¿Qué hace Fernando? Le digo un garrote, estoy esperándolo ahí en la puerta, llamó a los vecinos, estoy lo más, y está esperando. Está esperando porque no va a dejar que nadie atente contra su familia. Ese es el contexto. Ahora sí, entendiendo el contexto, vamos a las lecciones para nuestros días. 3 lecciones para nuestros días. Recuerda, el énfasis es el siervo vigilante, lecciones del ayer para el tiempo de hoy. 3 lecciones para nosotros. Primera lección, hay un paralelismo de esa época para el tiempo actual. Al igual que en la época bíblica, hay cosas que nosotros podemos encontrar una marcada relación, paralelismo. El novio es Cristo, hermanos. No hay cómo dudarlo. El novio es Cristo. Cristo, al igual que un novio, va a volver. El día y la hora, ¿cuándo? Nadie lo sabe. Pero de que viene, viene, hermanos. ¿Me explico? Viene. La novia, ¿quién es la novia?
La iglesia. En otras palabras, ¿quién? Dígalo, yo soy la novia. ¿No es cierto? Y qué lindo que para Cristo no hay novia fea. ¿Sí? No hay novia fea. Él nos ama a todos por igual. La iglesia del Señor Jesucristo es la novia. No solo esta iglesia, sino toda obra del Señor, todo hombre y mujer en cualquier parte que confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador, es la novia, y Él viene por la novia. La novia debe estar entonces atenta, lista para el encuentro con el novio, porque el novio, al igual que el de la historia, pagó un alto precio. En la historia el novio pagaba un alto precio, acuérdense, ¿sí? Y de pronto, si, con todo respeto, Fernando tenía su hija y la va a casar, se sabe que no me parece esos 200 denarios. Hablemos de 500 para arriba. Ese muchacho la amaba tanto, iba, regresaba, y como la ama tanto, ¿qué creen que hacía? Lo que hizo mi amigo el sudafricano, trabajó más para dar las 6 vacas. ¿Me explico? Entonces regresaba don Fernando y dice, don Fernando, ahora sí, esta es la dote, ¿no es cierto? Le doy la dote porque amo a su hija. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó en rescate por su iglesia, murió por usted y por mí, pagó un alto precio. No sé quién de los presentes aquí estaría dispuesto a morir por la mujer que ama. ¿Alguien estaría aquí dispuesto a morir por la mujer que ama? Yo sí, por esa mujer. Por esa mujer. Me dijeron alguna vez a alguien, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por ella? Y había un hombre 4 veces la talla mía y luego dispuesto a enfrentarme con ese de allí. Y como sea, le gano, porque no voy a dejar que le pase nada a esta mujer que ama. ¿Sí? Cristo supera eso, porque Cristo murió por usted. Si tú vas a casarte y tu suegro te dice, sí, pero te pongo de prueba esto y tienes que irte al estilo de esos orientales, o sea, te enfrentas a fulano, sultano, por ahí después ya hecho pedazos llegas. Así era en el mundo antiguo, ¿no es cierto? No se querías, pero Cristo pagó el precio por ti. Así que la iglesia es justamente la novia. Y las esponsales, hermanos, tienen que ver con todo este tiempo en el cual Jesucristo aún retiene su llegada. Algunos creen que es una demora, pero fíjese lo que va a decir el apóstol Pedro. Vamos a Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo número 2, y fíjese lo que el texto bíblico nos propone allí para que usted y yo lo tengamos presente siempre. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo número 9. Y vamos a leerlo en función de 2 versículos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Habla de que el Señor libra a los piadosos y reserva a los injustos para el día del juicio. Y allí mismo, en 2 Pedro 3:9, fíjese lo que va a decir también. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. ¿Por qué? Por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está retardando, el Señor no viene, se olvida, no, simplemente le anhela que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. La tendencia de los convidados a las bodas podía ser descuidarse, olvidarse de que viene el novio, y por eso descuidaban las lámparas, no estaban proactivos con tener combustible reservado, también se relajaban y por eso llegaban a estar entretenidos en muchas cosas. Creo, mis queridos hermanos, que hoy eso también le puede estar pasando a la novia. También le puede estar pasando a la novia eso. ¿En qué sentido? Imagínense en el tiempo actual una señorita que sabe que se va a casar, ¿cierto? Se va a casar en 3 meses. Y dice, antes de casarme, no solamente que voy a hacer mi despedida de soltera, sino que me voy a ir a viajar por el mundo. Y está bien. Y el novio dice, vaya, viaja. Pero empieza a vivir la vida de living, la vida loca, ¿no es cierto? Porque dice, no, ahora sí porque todavía no estoy casada. Cuando ya me case se acabó. ¿Qué diría usted? Yo le diría, estás mal. Porque entonces eso demuestra que tanto amas a ese hombre con el cual ya tienes el compromiso con el anillo de compromiso. ¿Me explico? Significa que no creo que estás segura de casarte con ese hombre. Porque sencillamente, si pensaras
cuando ya me caso, allí ya viene la cosa en serio, significa que ahora no lo estás tomando en serio. ¿Me explico? ¿Y por qué menciono esto? Porque en este paralelismo, la iglesia del Señor Jesucristo a veces también puede actuar así. Hay algunos cristianos que creen que las cosas con el Señor empiezan en serio cuando me bautizo y demoran por eso el bautizo. Dicen, bueno, yo ya estoy en la iglesia 2, 3 años, sí, pero es que cuando uno se bautiza, pastor, es en serio. Y entonces, cuando le entregaste tu vida a Jesucristo, no era en serio. Porque cuando le entregas tu vida a Jesucristo, ya empieza en serio. Por eso me encanta el paralelismo histórico de las esponsales. La chica y el chico consumaban hasta 12 meses después con el acto sexual su matrimonio, pero ya estaban casados. Y por eso todo este peso que venía, y la chica sabía que me preparo, y el otro a trabajar, a buscar cómo darle todo lo que esa mujer necesita, porque es mi prometida, es mi esposa. ¿Me estoy comunicando? Empieza en serio la vida con Cristo desde que usted le da su vida a Él, no cuando se bautiza. Es un mandamiento que sencillamente lo que hace es fortalecer su decisión de obediencia a Cristo Jesús. Algunos cristianos a lo largo del país y en otros países, cuando predico la palabra del Señor, enfatizan eso. Sí, pero ahora, pastor, ya como que tomé en serio. Pero Él siempre te tomó en serio desde el principio, tanto que murió por ti. Segunda lección, las vigilias y el ladrón de la noche. La idea de las vigilias que se menciona acá implica de que Él viene y posiblemente en las horas menos esperadas. Esa es la idea central. El día y la hora nadie lo sabe. Pero la idea de la segunda y tercera vigilia es que vendrá en el momento en el cual tú menos lo esperas, porque posiblemente estás cansado, estás relajado, y entonces empezó en ti una laxitud moral, misional, espiritual y de vida. La palabra laxitud, hermanos, tiene que ver con algo en los músculos que está flácido, que está distendido. Y eso yo creo que pasa en el tiempo actual con la iglesia del Señor Jesucristo, porque la tercera vigilia habla la hora en la cual estamos usualmente durmiendo. Entre 2 a 3 de la mañana, a menos que usted sea un lechucero, usted está durmiendo, ¿no es cierto? Esa es la verdad, está durmiendo. Y usted está allí, relajado, laxo, ¿no es cierto? Allí. En ese momento, usted es tal cual. No está guardando apariencias con nadie, ni siquiera con la esposa, con el esposo. Por eso somos casados y los conocemos tal cual. Y ahí usted sabe si su esposo ronca o no ronca, sabe si habla dormido, y si habla dormido se puede enterar de las cosas que él no quiere que sepan, porque ahí habla dormido y suelta todo, ¿no es cierto? Está laxo, está allí relajado. Eso pasa con la iglesia. La iglesia puede caer en una laxitud espiritual moral. Cuando nos entretenemos en cosas, en actividades, y no está mal actividades, usted planifica conciertos, eventos, y está bien que haga todo eso, pero cuidado con olvidarse que Cristo viene. Todo lo que somos y hacemos en la iglesia debe recordarnos, martillarnos constantemente, acá y acá, que Cristo viene, y que puede ser hoy, mañana. Y viene, y si usted no está preparado, pues puede haber consecuencias terribles, como plantea el versículo 37. Entonces, el ladrón de la noche tiene que ver con lo repentino del final de los tiempos, lo drástico de la venida del Señor Jesucristo. Y allí volvemos otra vez a 2 de Pedro, el capítulo 3, y fíjese lo que va a suceder en su venida. Ya no es una venida como un niño pequeñito, ya qué lindo, ¿no es cierto? Acabamos de pasar días atrás la Navidad y uno, ay, qué lindo el niño Jesús. Sí, pero Jesús no se quedó niño, creció, y cuando vuelva otra vez viene a juzgar. Tanto así que el versículo 10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Un día todo esto va a ser destruido, todo, absolutamente todo. Hay que esforzarnos por dejar un patrimonio para los hijos, sí, hermanos. Hay que esforzarnos, ustedes, por estudiar y tener un título para trabajar, etcétera, etcétera. Está bien que usted quiera tener un emprendimiento, un gran negocio, todo está bien. Nunca se olvide que todo esto se va a deshacer acá. Y si usted se desenfoca, por eso en el mismo contexto habla del rico insensato, que tenía tantas cosas, bienes acumulados, y esa noche se iba a morir, y Dios le dice, necio, hoy te mueres, y todo lo que has acumulado, ¿para quién va a ser?
no vas a poder ni siquiera disfrutar. Usted tiene que vivir el hoy entendiendo que es un peregrino en la tierra, siervo vigilante. Estoy atento a todo porque mi Dios puede venir en cualquier momento. O tal vez me llama hoy. Y cuando digo me llama hoy, hablo de la muerte. Y no estoy deseándole la muerte a ninguno de ustedes. Así que mire el que está a su lado y diga, el pastor no está deseando que te mueras. No. Pero si hoy te mueras, si hoy te murieras, tienes la seguridad de irte con Cristo. Esa seguridad no se le da por venir al templo, hermanos, sino por nuestra vida en Cristo Jesús. Y la tercera y última lección es esa: la venida de Cristo. Cristo está a las puertas. Y Mateo capítulo 24 nos va a decir que su venida será como en los días de Noé. Y la idea de los días de Noé es que todo mundo va a llevar su vida con normalidad, ¿sí? Casándose y darse en casamiento, etcétera, etcétera. La idea es todo el mundo va a hacer su vida. Y en ese instante que todo el mundo está ocupado haciendo las cosas que suele hacer, Cristo llegó como ladrón en la noche. Y aquel que estuvo atento se va a dar cuenta y habrá una señal especial: el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es otro capítulo. ¿Me estoy comunicando? Cerremos entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana hablando del siervo vigilante. Lecciones para nuestros días. 3 lecciones. La primera, queridos hermanos, hay un paralelismo muy claro que se dirige a nuestras vidas. Segundo, la idea de las vigilias y ladrón de la noche es que Dios va a venir, el Señor vendrá y lo hará en un momento en el cual posiblemente el mundo entero, la iglesia misma, esté en un relajamiento espiritual, moral, que involucra todas las facetas de su vida. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Estar atento, estar atento. No olvidarse nunca que todo lo que hacemos es para apuntar hacia el encuentro con Cristo Jesús. El mundo se pierde, hermanos. Esa es la realidad. Cada día hay más gente en la descomposición moral que vivimos como nación. Y usted y yo debemos estar listos. Así que, como siervo del Señor Jesucristo, le pregunto, ¿está listo para el encuentro con Él? Mire el que está a su lado y diga, ¿estás listo para el encuentro con el Señor? ¿Estás listo para el encuentro con el Señor? Esto es una convicción, hermanos amados, que todo el mundo debe tener, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo no me canso de decir que cuando llegué aquí a Guayaquil, un día estaba por el comisariato, el Supermaxi, ahí en Urdesa, comprando, y le dije a mi hija en son de broma, hija, ¿qué harías si cuando damos la vuelta por el otro pasillo, la gente ya no está y solamente hay bultos y todo lo demás? Haciendo una clara alusión al arrebatamiento del Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Ahí tenía 17 años, ¿no? 16, casi 17. Me dijo, yo no he hecho nada, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón y yo no he hecho nada malo para quedar. Tú, no sé, pero yo me voy con el Señor. Y dije, está bien, ¿no? Convicción la muchacha, ¿no? De ti no sé, allá tú, pastor y todo, por allá tú. ¿Qué podrás hacer? No sé, pero yo me voy con mi Señor. Esa es la certidumbre que usted debe tener. El siervo vigilante está listo para el encuentro con su Señor. Ore conmigo allí donde usted se encuentra. Tómele la mano a la persona que está a su lado y oremos. Padre, tu palabra es muy clara e insistirnos la necesidad de estar atentos. Tú has pagado un alto precio, Señor, por tu iglesia, así como un novio de la antigüedad lo hacía por la mujer que amaba. Y eso nos enseña tanto a nosotros esforzarnos por hacer bien las cosas. Pero, Señor, hay una verdad espiritual que es que tú vienes pronto y, Señor, no sabemos cuándo, pero vienes. Y podrá ser en el momento, tal vez, cuando más estemos relajados, cuando más estemos tranquilos, cuando creemos que todo está bien, y que no nos haya ese momento en una laxitud espiritual, moral, Señor, sino que podamos ser hombres y mujeres listos, preparados, atentos como el combustible, Señor, con tu Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas, sabiendo que todo acá es temporal y que la eternidad nos aguarda, una eternidad con Cristo como Señor y Salvador nuestro. Pero también el mundo camina hacia una eternidad sin Cristo. Ayúdanos y enséñanos los mejores caminos para predicar, para que la gente pueda entender que necesita reconciliarse contigo.
Oramos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos.